Hay una sensación en el aire, ¿no? Como que el mundo avanza a 1000 por hora y corremos el riesgo de quedarnos atrás. Bueno, pues justo de esa sensación, pero llevada al centro del debate, vamos a hablar hoy al explorar las ideas del libro La era del humano innecesario. Es una mirada, la verdad, muy directa a las fuerzas que están cambiando nuestra sociedad, nos guste o no. El libro arranca con una idea que, seamos honestos, es bastante incómoda. La posibilidad de que, por primera vez, la economía pueda seguir funcionando sin necesitarnos a todos. Y no estamos hablando de ciencia ficción ni de una película futurista. Hablamos de una tendencia que, como vamos a ver, ya se siente en la pérdida de trabajos que antes parecían súper seguros. Pero para que esto no se quede en puros números y estadísticas frías, el análisis nos mete en la vida de 5 personas de carne y hueso. A través de ellos, desde Elena, la traductora que ve cómo sus ingresos se desploman por la inteligencia artificial, hasta Javier, el ingeniero que, qué ironía, construye la misma tecnología que deja a otros sin trabajo. Le ponemos un rostro humano a esta nueva realidad. Ok, vamos a meternos más a fondo en esto, porque la clave aquí no es que estemos hablando de problemas separados. Imaginen esto, 4 tormentas enormes y diferentes que, en lugar de pasar cada una por su lado, ¡pum!, chocan y se unen en una sola supertormenta. El argumento central del libro es que eso es justo lo que está pasando en nuestra sociedad ahora mismo. La primera de estas tormentas, y la que quizá vemos más en las noticias, es la inteligencia artificial. Por años pensamos que los robots harían el trabajo físico, el pesado. Pero la verdadera revolución, el verdadero cambio de juego, está en la automatización del pensamiento, del trabajo cognitivo. Y eso le está pegando a profesiones que creíamos que eran el último refugio humano, como la de Elena o la de David, el analista financiero. En segundo lugar, el planeta mismo nos puso un alto. Ya rebasamos por mucho la capacidad de la Tierra para regenerarse. ¿Y esto qué significa? Pues que la vieja fórmula de hay que crecer a toda costa para generar empleos ya no es sostenible. Simplemente ya no hay más planeta para explotar. La tercera crisis es demográfica. En muchísimos países desarrollados, la pirámide de población se está invirtiendo. O sea, cada vez hay más personas mayores que dependen de menos y menos jóvenes para sostener los sistemas de pensiones y de salud. Es una auténtica bomba de tiempo para el estado de bienestar. Y finalmente, la cuarta fuerza que se suma a la tormenta. La riqueza se desconectó por completo del trabajo. Desde hace ya varias décadas, aunque las empresas son más productivas y eficientes que nunca, los salarios de la gente de a pie se quedaron estancados. La ganancia ya no se reparte, se concentra en muy, pero muy pocas manos. Y aquí es donde la cosa se pone, pues, más inquietante. El libro sostiene que esta tormenta perfecta no es el plan malvado de nadie, o sea, no hay un grupo de villanos en un cuarto oscuro moviendo los hilos. Es el resultado de millones de decisiones aisladas que por sí solas parecen lógicas. Una empresa que automatiza para ser más eficiente, un inversor que busca el máximo rendimiento. Decisiones que todas juntas nos están llevando a un lugar que, en realidad, nadie eligió. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Qué le pasa a la gente cuando ese pacto fundamental, esa idea de que si uno trabaja duro va a tener una vida digna, simplemente se rompe? Durante 200 años, el trabajo fue mucho más que un sueldo a fin de mes. Era la rutina, la comunidad, era parte de nuestra identidad. Le daba estructura a nuestras vidas. Y ahora, para cada vez más personas, ese pilar que sostenía todo se está desmoronando. Y lo que deja atrás es un vacío. Y claro, ese vacío tiene consecuencias terribles. Los expertos incluso le han puesto un nombre: muertes por desesperación. Y ojo con esto, no hablamos de gente que muere por falta de dinero, sino por falta de propósito, de esperanza. Es una epidemia silenciosa en un mundo que, paradójicamente, es más rico materialmente que nunca. El psiquiatra Viktor Frankl, que sobrevivió a Auschwitz, lo entendió en las condiciones más extremas posibles. Lo que nos mantiene vivos no es solo la fuerza del cuerpo, sino tener un porqué. La necesidad de propósito es tan básica como el aire que respiramos. Si nos falta, nos asfixiamos. Y para colmo, nuestra propia tecnología a veces le echa más leña al fuego. Las redes sociales, por ejemplo, están diseñadas para captar nuestra atención y muchas veces lo logran alimentando nuestra ansiedad. Nos muestran un chorro constante de crisis sin solución y eso genera una sensación de impotencia que nos puede llevar a pensar que rendirse es la única opción lógica. Cuando un sistema, ya sea un bosque o una sociedad, está bajo muchísima tensión, solito empieza a buscar formas de reequilibrarse. Y las soluciones que encuentra por sí mismo, pues no siempre son las que nos gustarían. Aquí es donde el análisis del libro se mete en un terreno de verdad muy, muy incómodo. El libro aborda de frente un tema de una sensibilidad enorme, que cada vez está más presente en el debate público: la expansión de las leyes sobre la muerte médicamente asistida.
Miren esta gráfica. Muestra cómo en países donde los sistemas de salud y pensiones están bajo una presión económica brutal, el número de personas que eligen la eutanasia se ha multiplicado en las últimas 2 décadas. La correlación es, por decirlo menos, inquietante. Y esto nos lleva a la pregunta que se hace la doctora Osei, uno de los personajes del libro. ¿Estas personas están eligiendo morir con total y absoluta libertad? ¿O lo hacen porque la sociedad les ha cerrado todas las demás puertas para poder vivir con dignidad? La aritmética es fría, y esta es una que no se suele decir en voz alta. Cuidar a una persona en la etapa final de su vida puede costar más de 150.000 euros. El costo de la eutanasia es mínimo en comparación. Y aunque nadie lo admita, los incentivos económicos están ahí, operando en silencio, en el fondo del sistema. La gran advertencia del libro es que, en menos de una generación, estas presiones económicas podrían transformar, muy sutilmente, un derecho a morir en una presión social, en un deber de no ser una carga para los demás. El panorama que pinta el libro es, sin duda, perturbador. Pero el objetivo de un mapa no es decirnos que estamos perdidos, sino mostrarnos dónde están los obstáculos para que podamos encontrar un nuevo camino. Y lo interesante es que un sistema sin villanos también es un sistema que podemos cambiar. Y no sería la primera vez que lo hacemos. La historia nos demuestra que somos capaces de corregir el rumbo. Lo hicimos con los químicos que estaban destruyendo la capa de ozono, con el plomo en la gasolina que envenenaba a los niños o con el tabaco. En cada uno de esos casos, el primer paso fue el mismo: entender cómo funcionaba el sistema de incentivos que causaba el daño, para luego poder cambiarlo. Y este es el mensaje clave. No estamos luchando contra un enemigo oculto, sino contra un sistema de incentivos que está desalineado con el bienestar humano. Y lo bueno de los incentivos es que, a diferencia de los villanos, sí se pueden rediseñar. Podemos crear nuevas reglas del juego. Y así, este análisis no nos deja con una sentencia de futuro, sino con un desafío en el presente. Las fuerzas del cambio ya están aquí, moviéndose. La pregunta que nos deja el libro no es qué va a pasar, sino qué vamos a elegir hacer. Porque el futuro, aunque a veces parezca que ya está escrito, todavía no lo está.